Entonces comenzamos. Y entonces ahorita vamos a ver cómo determinar la fórmula molecular del compuesto. Ahora, pero antes, nosotros debemos calcular cuánto es el peso molecular de esta fórmula empírica. Entonces, ustedes me van a calcular cuánto es el peso molecular de esa fórmula empírica. Calculamos el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces, ¿cómo ustedes saben que esa fórmula empírica contiene un átomo de carbono, 1.5 átomos de hidrógeno, 2.5 de nitrógeno y 2 de oxígeno? Entonces, ustedes sabiendo que el carbono pesa 12, el hidrógeno 1, el nitrógeno 14 y el oxígeno 16, me tienen que decir cuánto es el peso molecular de la fórmula empírica. Me sale 80,5. 80,5. Exacto. Entonces ahí lo dejamos. La fórmula empírica va a ser igual a 80,5. El peso molecular de la fórmula empírica es 80,5 gramos sobre mol. Listo. Ahora nos falta determinar cuál es la fórmula molecular. Para determinar la fórmula molecular, nosotros tenemos que conocer cuánto es el peso molecular real de ese compuesto. Entonces nosotros tenemos en el problema un apartado que me dice: se realizó una tercera experiencia, la cual me dio por datos lo siguiente. Cuando se queman o cuando se evaporan 3,168 gramos de muestra a una presión de 1,1 atmósfera y una temperatura de 300 grados Kelvin, dicho vapor ocupa un volumen de 0,1 litros. Con ayuda de todos estos datos determine el peso molecular del compuesto. Entonces tengo que pensar en un gas que me relaciona la presión, la temperatura, el volumen y los moles del compuesto. Nosotros sabemos cómo es un gas ideal, digamos, asumimos que es un gas ideal. Su comportamiento va a obedecer a la ecuación de los gases ideales, que me dice que P, o sea, presión por volumen, va a ser igual a la constante por la temperatura por el número de moles. Pero nosotros sabemos que el número de moles es igual a masa sobre peso molecular del compuesto, ¿no? Sí. Y lo que yo deseo determinar es el peso molecular. Entonces lo despejo. Ese peso molecular que estaba dividiendo va a pasar a multiplicar y esta presión por volumen pasa a dividir. Entonces verifico qué datos tengo y qué datos me faltan. La constante R la tenemos, ¿no? Nosotros sabemos que la constante ideal de los gases tiene un valor, eso, de 0,082 atmósfera por litro dividido entre grados Kelvin y mol. Eso no lo sabía, pero los litros. Esas son sus unidades. Quiere decir que la presión tiene que estar en atmósferas, está, el volumen en litros, está, la temperatura en grados Kelvin, está, y mol. Entonces, una vez reemplazo. Nosotros tenemos la constante, tenemos la temperatura, sabemos cuánta masa contiene el gas, a qué presión se encuentra y qué volumen ocupa. Entonces, si reemplazamos, podemos determinar el peso molecular de dicho compuesto. La presión 1,1 y el volumen 0,1 litros. Como yo verifiqué que todas las unidades están correctas, no hay necesidad de que las coloque acá. Si ustedes gustan, las pueden colocar y así están más seguros sobre qué unidades le va a quedar el peso molecular. El peso molecular le va a quedar en gramos sobre mol. Y me dicen cuánto es el peso molecular de este compuesto. A ver, si nosotros reemplazamos en la calculadora, primero multipliquen todo esto. Sí. Luego dividan entre 1,1 y al resultado de eso lo dividen entre 0,1. Me dice.
Entonces ya una vez tenemos el peso molecular real del compuesto, nosotros vamos a proceder a determinar el número de repeticiones, o en algunos casos, denominado el número eta, que está simbolizado por una n griega. Entonces vamos a pasar a determinar el número de repeticiones eta. ¿Cómo se determina el número de repeticiones? El número de repeticiones va a ser igual al peso molecular del compuesto dividido entre el peso molecular de la fórmula empírica. Entonces ustedes tienen que recordarme cuánto es el peso molecular del compuesto, que era 708,48, y cuánto era el peso molecular de la fórmula empírica. ¿Cuánto era el peso molecular de la fórmula empírica? Hemos determinado que era 80,5. Entonces, a partir de esos números, ustedes me dicen cuánto es el número de repeticiones. 8,81. 8,8. Ok. Entonces, una vez nosotros tenemos el número de repeticiones, recién podemos calcular o determinar la fórmula molecular. ¿Cómo se determina la fórmula molecular? La fórmula molecular va a estar dada por la siguiente expresión. Nosotros tenemos que multiplicar el número de repeticiones por la fórmula empírica. Entonces tengo que recordar cuál era la fórmula empírica, ¿no? No se olviden, multiplicamos el número de repeticiones por la fórmula empírica. ¿Cuánto es el número de repeticiones? 8,8. Y va multiplicando. Por ejemplo, lo vamos a agrandar un poco más esto. ¿Qué es lo que sucede? Teníamos un átomo de carbono, 1 por 8,8, 8,8. 8,8. Teníamos 1.5 átomos de hidrógeno. 1.5 por 8,8 sale 13,2. 13,2. En el nitrógeno teníamos 2,5 átomos de nitrógeno por 8,8. 22. ¿Cuánto? 22. 22. Y en el oxígeno teníamos 2 oxígenos por 8,8. 17,6. 17,6. Entonces, de esa manera nosotros acabamos de obtener la fórmula molecular del compuesto. Cualquier duda que tengan me la pueden hacer.